buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. No hay contracción. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.se, un clic, Groenlandia, el 51º estado de la Unión, aunque no le guste al woke que se acaba de ir, a don César Febres Cordero Loyola, el woke. Se fue, ya terminó su programa, no es más. Creo que le están grabando algo allá afuera. Buenos días también a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, Instagram, Telegram, TikTok y todas las demás. Hoy dice el Universo que es jueves 21 de agosto, el Expreso dice que es jueves 21 de agosto, y como diría el líder Agdalá, hasta eso de cambiarle la fecha al día no llega a la prensa corrupta. El líder de la está demandando al Ecuador porque le dieron un golpe de Estado diciendo que los asambleístas calificaron su incapacidad mental cuando el Código Civil claramente dice que tiene que ser un juez que nombra 3 peritos y que los peritos tienen que detectar. Bueno, se volvieron psiquiatras, lo destituyeron, fue un golpe de Estado, ese cuento, ¿ok? Y bueno, ahora no sale. Si saben el récord de Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? 0 empatados, 0 perdidos, 0 ganados, todos perdidos. Todos. 40, 50. Ahí le voy a preguntar al doctor García, me olvidé de preguntarle eso ayer. Él le lleva la cuenta. Todos los juicios que Ecuador ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha perdido. ¿Por qué será? Bueno, hoy jueves, como ya saben, se alterna cada jueves sí, el otro no. Lourdes y el tema chocolate va a ser el próximo jueves. Y miren lo que es la vida. Me invitaba, que ya lo van a ver ya mismo, ha tenido la gentileza de traerme una barra de Hacienda del Castillo Natural de Plantación, 100% chocolate, 70% cacao. Esto no tiene leche, pana. Cacao. Pero bueno. Otra vez el Universo con lo mismo. Señores, no les alcanza el espacio. Testimonios de procesados en otros casos son vitales en magnicidio FB. FB es una marca de grifería en honor al nombre del fundador, Federico Figener, porque la V, yo no sé alemán, pero esa parte sí sé. Suena como... Se llamaba Fernando Villavicencio. No se puede hacer esto, es de mal gusto. Ya se lo dije el otro día, se lo vuelvo a decir ahorita. ¿Qué quieren, la gabardina? No hay problema. Aunque anóteme a la gabardina estos individuos que creen que ellos son otro estado distinto al Ecuador y que han secuestrado a 3 policías y que los van a enjuiciar porque según ellos los 3 policías querían matar a Leonidas, al indígena Leonidas, nombre de héroe espartano, Iza, apellido castellano, Salazar, apellido vasco navarro. Entonces yo voy a decir que además Rodolfo Vaquerichenko, soy ruso o checo. Es el colmo esta pendejada. Pero bueno, está con nosotros Benjamín Rosales Peña, porque ayer tuve política, hoy día quiero un break, y además los jueves normalmente está Lourdes y hablamos de chocolate, que es bastante mejor que hablar de política, y luego viene la Reina Verde, que hoy día no va a poder venir porque tiene espero que haya arreglado una pequeña molestia de una de sus hijas, pero que igual la ha obligado a ir al Inter Hospital, y tienen que hacer los 2 exámenes, pero Andreita, que todo salga bien, ya, ¿ok? ¿Y por qué lo he invitado al señor? Porque el señor lanzó hace poquito, ¿fue, no? Sí, en enero de este año. Primero que nada, buenos días y gracias por venir. Muchas gracias por tenerme aquí. Esto es una novela, por si acaso. Se llama Libra de Dragón. Me avisa cuando llegue María Fernanda para esconderla, porque se puede transformar. Pues ella, que trabaja para el Averno, vio un dragón y se monte. ¿Se podrá montar en el dragón? Bueno, ahora sí. Dejándola a la consulesa de Averno fuera de la película. ¿Cómo así se te ocurrió? Primero que nada, esto es una novela ¿de qué estilo? Es una ficción. Como toda novela. Sí, pero digamos, yo lo considero de cierta manera una novela histórica, en el sentido de que está narrada durante el año de la pandemia. El 2020. El 2020. Cronológicamente se transcurre durante el 2020 y de cierta manera
está con información que documenta, ¿no? O sea, lo que sucedió aquí en Guayaquil, ¿no? Porque aquí fue donde, al menos al principio, fue el apocalipsis, ¿no? Claro, y de hecho esa fue la razón por la cual surgió la novela, ¿no? O sea, quizás de cierta manera fue una inquietud, precisamente por tratar de explicar las causas de por qué Guayaquil en esos primeros meses de la pandemia fue rápidamente el epicentro, ¿no? O sea, ¿La gente caía muerta en la calle? Totalmente, sí. De no creer, caían muertos en la calle. La gente sacaba a los muertos de sus casas, sí, a quemarlos, ¿no? O sea, realmente en un momento dado llegó a ese punto y obviamente pues yo recibía llamadas de otros amigos de otros lados diciendo ¿qué está pasando en Guayaquil? O sea, porque estaba en todas las planas de todos los diarios. ¿Tú estudiaste afuera? Yo estudié afuera, sí. ¿En dónde? En Washington, D.C. Ah, sí. Eso sí está lleno de wokes. Sí, ahora sí. Don César Febres Cordero Loyola estaría en su papayal allí. Además que podría haber más seguido a Alessandro Ocasio Cortés. A ver, y las llamadas que eran... Era, ¿qué está pasando, no? O sea, esto es, obviamente, pues no, fue muy rápido, ¿no? Desde que entramos. Te preguntaban, ¿tú estás bien? ¿Tu familia está bien? En la sí, típica. Todo, ¿no? Obviamente, lo primero, y salía esto por todos lados. Y bueno, de ahí yo en esa época tenía que manejar a mi trabajo prácticamente hacia las esclusas. Yo recorría toda la ciudad de Cabo Rabo. Las esclusas, para los que no saben, dan quedando al sur de Guayaquil. Eso sí siempre fue el sur, por si acaso. De hecho, es donde termina la ciudad, porque claro, para abajo ya no hay, digamos, no hay ciudad, ya es manglar. Y claro, no, en todo me tocó, digamos, yo pasaba 3 horas, 2 horas al día, 3 horas, entre los trayectos, entre la ida y regreso, algunas horas al día, y quizás pues no ahí, en ese trayecto uno va haciéndose ideas en la cabeza y pensando en algunas cosas y saliendo en estas historias, ¿no? O sea, porque al final del día pues no, lo que pretende esta novela es a través de un personaje que narra sus vivencias, o sea, como en primera persona. Entonces este personaje narra sus vivencias, su día a día, es un guayaquileño que a través de su interacción con otras personas trata de explicar en un principio, digamos, no, estas vivencias explican o tratan de explicar por qué Guayaquil fue una de las ciudades más impactadas, o más rápidamente impactadas, ¿no? Bueno, yo te diría que al principio fue la peor, o sea, sí, además por la cantidad de gente. Hay una cosa que mucha gente no entiende. Una ciudad como Tokio, que tiene 35 millones, va a tener más muertos que una ciudad como Guayaquil, que tiene 3, para exagerar, para no pelear. La proporción es 11-1. Por eso es que los muertos no se miden en números absolutos, sino por cada 100.000 o 10.000 habitantes. Correcto. Pero Guayaquil al principio fue una locura. No, y de hecho está aquí porque obviamente el narrador, que es una persona muy curiosa, pues se pone a investigar y hace los números y digamos, no, y él se va a ver los registros de, digamos, no, de muertes y cuando saca la proporción, es una proporción, proporcionalmente era el sitio con más mortandad en el planeta. Era una locura. Sí. Pero bueno, a ver, primero, partimos de un hecho. Esto, a ver, como dijo el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a quien entre paréntesis también algunas de sus novelas las escribió en primera persona. Una fue una medio biografía de la tía Julia, el escribidor, eso todo es verídico, ¿no? Pero esta es una novela, la novela es ficción, pero está basada en algo que pasó y de que, ¿sabe qué? De eso sí nos acordamos todos. Porque los ecuatorianos tenemos muy mala memoria, especialmente cuando no nos conviene. No nos acordamos de nada. Pero de la pandemia, nadie puede decir es que, de verdad hubo pandemia. Esto fue una cosa que no respetó nada. Nada. O sea, se apegó a la letra de la Constitución, no discriminó por ninguna razón, mató sin distinción de sexo, de raza, de posición económica, de trabajo, de todo nos mató por todas partes. Cayeron muchos médicos. Y no solo eso, sino que también, no solo que no perdonó nada, sino que también sacó lo peor del ser humano. Y también la historia trata de plasmar eso, porque te refieres a lo que hicieron plata con la... Sí. Ahí obviamente pues no, el oportunismo, los féretros, los ataúdes se llegaban a vender en 3, 4, 5 veces el precio, no habían, y se vendían pero todos los escándalos pues no de corrupción que hubo entonces toda esa parte
también pues no trata de explicar, digamos, ¿no? Todo en esta narración ficticia, ¿no? Ficticia la narración, porque, claro, pero el hecho es real. Sí, no, obviamente, ¿no? A ver, ¿y cómo está? Y lo que tú decías, perdón, te interrumpa, pero lo que tú decías de que los ecuatorianos no tenemos mala memoria para muchas cosas, pero parece mentira, pero en muchos casos yo sí pienso que la pandemia, hasta eso nos hemos olvidado de digamos, parece mentira de lo mal que estuvimos en ese año, que en un momento dado pensamos que el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, y que realmente ya no pensar mucho en el tema, ¿no? Y quizás también eso fue parte de la motivación que me llevó digamos, a contar esta historia, ¿no? A que quede de alguna manera... Sin ánimo de blasfemar para los creyentes, Génesis es una palabra griega, ¿no? Así que, ¿cómo fue que se refiere al inicio, ¿no? Para los que no han tenido nunca la idea de leer las escrituras, el Génesis quiere decir el comienzo, el inicio, el Génesis. ¿Cuál fue el Génesis de esto? ¿Cuándo? O sea, ya te entendí que cuando manejabas y estabas en esto, empezaste a pensar, pero ¿cuándo dijiste, voy a escribir una novela sobre este tema? Y empezaste, como diría Hemingway, que él decía que escribía 30, 35 hojas todos los días y que luego rompía las malas y se quedaba con las buenas. Bueno, ese era Hemingway también, ¿no? Un monstruo. ¿Cómo fue esa cosa? ¿Cómo fue el génesis de esto? Empezó me acuerdo clarito, en los primeros días del 2020, ¿no? O sea, en el very momento. No, 2021, perdón. Que todavía teníamos problemas. No, o sea, al año... pero como acuérdate que el 2021 todavía arrastramos problemas. Por supuesto, aunque el 2020 es incomparable, pero el 2021 también tuvo problemas. Recién empezaban la vacunación, las vacunas, ¿no? O sea, entonces... tuvimos elecciones, pues con elecciones, claro, ¿no? Entonces, pero en el 2021, que ya pues obviamente pues había pasado el año de la pandemia y todo, ahí fue que después de haber, como te digo, estado en la ciudad durante todo el año viendo en esto acá, he decidido que quiero, digamos, no hacer una novela sobre esto de aquí, ¿no? Y arranqué con un cuadernito donde empecé a hacer apuntes y a los personajes o las cosas o tratar de armar cronológicamente como el esqueleto, ¿no? Entonces yo es un cuaderno que lo tengo, digamos, obviamente es un cuaderno y ahí es donde está todo eso inicialmente, ¿no? Si no tienes bien guardado el cuaderno. Sí, eso es una reliquia, disculpa. Sí, no, y aparte que es bien chistoso. A veces tiene cosas que, claro, que no llegaron acá y que... Te entiendo, no te preocupes. Ya. Bueno, en todo caso, ahí empecé, tenía este cuaderno donde iba haciendo apuntes, pues como generando la estructura. Y de ahí me tomó realmente casi, digamos, 3 años, hasta 2, 3 años. Porque yo trabajaba, en ese momento yo estaba, trabajaba, digamos, no, y tenía, o sea, viajaba mucho, quizás en los viajes ahí sí cogía, pero realmente ahí fue, yo empecé a escribirlo tenía bastante avanzado algún esquema hasta el 2023, y en el 2023, porque muchas de las cosas que hay aquí hay como te digo, referencias fidedignas de lo que sucedía, y digamos, entonces eso ahí me llevó esa parte, esos 3 años, y de ahí en el 2023 tuve la oportunidad de, digamos, no, cambié un poco de carrera, me empecé a dedicar un poco más a otras cosas, ¿no? Y también... ¿Otras cosas como estas? Como esas, y entonces también ahí dije, bueno, este es el momento, ¿no? O sea, tengo que agarrar esto que lo tenía ya bastante elaborado en esto acá y me tomó más o menos un año entre... hacerlo novela. Sí, a terminar de hacerlo, porque después obviamente pues sí había bastante ya, pero por ejemplo en un momento dado, lo que tú dices, la cronología y los problemas, ¿no? Que siguieron el 2021, 2022, en un momento dado en ese cuadernito había cosas, ideas ya la novela seguía en la guerra de Ucrania, pues no, que empezó en el 2022, decía, salimos, se había apuntado. Se había hecho metástasis. Entonces, y de ahí y de hecho... Y de ahí viene la peor parte, que es revisar. Antes de eso, lo que más me costó fue cómo terminar. Claro. Entonces, y creo que eso me sucedió en el 2023, como te digo, cuando ya tuve chance de ok, vamos a ver cómo tiene que terminar esto, y ahí sucedió ya en ese momento. Y de ahí cuando pasó ese momento, fue rapidito, ¿no? A ver, es que ¿cómo te hago la pregunta sin hacer un spoiler de la novela? Pero básicamente hay 2 maneras de terminar una novela. Uh-huh. Con fin o abierta.
Que hay gente hay novelas que uno no... Queda a la imaginación del lector cómo terminaron. A mí esas no me gustan mucho, porque la imaginación uno después le encuentra 35 finales distintos, de los cuales ninguno es bueno, ¿no? Porque que uno tenga imaginación no quiere decir que imagine cosas buenas. Entonces, ¿cómo? A ver, ya está la novela escrita, ya la revisaste. ¿Tú la revisaste o la revisaron? Yo hice... tuve una persona que llegué gracias a mi mami, ¿ya? Que ella me... yo cuando de mi parte, por favor. Muchas gracias. Yo cuando terminé el manuscrito se lo di a mi mamá, a mi esposa. ¿El manuscrito? Sí, sí, ya, no, ya escrito. Yo soy de la época en que el manuscrito era con... No, pero ahí ya lo había impreso, ¿no? Ya. Obviamente fue escrita en computadora, pero ya le entré. Entonces, y de ahí ella me recomendó, me dijo que obviamente encantada, le dio rapidísimo ella, pues mi mamá no va a decir otra cosa. Entonces, sí. Y entonces me recomendó que hablara con una persona, un editor que le ve el club de libros a ella, y con él tuve un par de conversaciones y él me cambió muchos esquemas, ¿no? Empezando por el título. Originalmente el título... Es un profesional. Sí, no, es un profesional. Bueno, vamos al corte en la radio y nosotros seguimos en las redes sociales, sí. Ya, entonces... Y él me dio luces, y de ahí, cuando ya tenía, digamos, no, esto aquí, dije, bueno, he llegado a esto, quiero publicarlo, ¿no? Entonces, para publicarlo... Uno no escribe para leerlo solo. O sea, si ya llegas a este punto, dije, bueno, ya pues... Y ahí fue de cómo llego, ¿no? Entonces, hice la decisión, si llegar a publicarlo, pues hasta que te paren bola, pues no, y te cojan. No es que te dicen, el primero, qué bien, usted es el nuevo Hemingway, venga, no. Tienes que peregrinar. Mira, se publican, pues no sé, pues un número, un montón de decenas de miles de libros al año. Sí, creo que como 100.000 libros al año en España solamente. Entonces, es muy difícil. Ahí lo que hice fue, ¿cuál es la mejor manera de llegar a publicarlo? Y resulta que hoy en día, pues con la parte digital, la tecnología, tienes estos libros que son on demand. En Amazon, por ejemplo, estos te entregan, que no tienen stock, sino que te imprimen directamente. Y ya hay compañías editoriales que, digamos, no son incluso relacionadas con las editoriales grandes que te ofrecen... El mundo editorial ha cambiado una barbaridad. Claro, entonces hice un paquete, pues no, que te ofrecen de cuántos ejemplares, y el diseño, te ayudan con el diseño. Yo escogí la foto porque era una foto especial que justo la había tomado y que también está de alguna manera relacionada con el libro. No sea maldito, hágale un zoom a la portada, porque eso es un árbol, ¿no? Es un árbol. Puta, no he sido tan bruto. Sí. Porque yo a veces tengo dudas. Aquí está, vea, el árbol. ¿Y qué tiene de especial? La foto es especial, ¿por qué? ¿Por el árbol, que significa algo? ¿Por el momento que tomaste la foto? ¿Por qué? Bueno, por el sitio de donde está el árbol. ¿Dónde está? Está ahí donde está el chocolate. Ya. Sí, pero eso no es un árbol de cacao. No es un árbol de cacao. Es un árbol de algarrobo. Un algarrobo. Sí, es un árbol de algarrobo. Y obviamente, pues no, de alguna manera está relacionado también ahí con la trama, y entonces también lo vi apropiado ponerlo ahí. Ya. Entonces, una vez que ya llegaste a un deal con el tema de publicar, viene pues lo que se llama, pues hombre, el lanzamiento, como dirían los españolitos, que además algunos hablan un castellano de quinta categoría. Probablemente en Loja hablen mejor castellano que en el 90 y pico % de España, dicho por los propios españoles. ¿Cómo fue el lanzamiento? Bueno, el lanzamiento fue un evento muy especial realmente. Fue en la UES, tuve la amabilidad de acogerme ahí, y Alberto de allí con Ana Lor hicimos un conversatorio, y la verdad es que fue mucha gente, sentí un cariño muy especial de todas las personas que fueron, y eso, ¿no? Fue un lindo momento. Al inicio, como que mi primera impresión fue, bueno, ¿qué hiciste? Porque que usted, digamos, ¿no? Como que en un momento la primera parte de publicar la novela, como así, pero porque también, digamos, ¿no? Sí es un libro que tiene... Yo sé que al final del día es bastante
profundo, digamos, ¿no? Y como que al final ya tú terminas siendo vulnerable, ¿no? De lo que todos los ecuatorianos que estamos vivos, trata sobre el peor momento, creo yo, de la vida como comunidad, ¿no? Porque obviamente alguien va a decir, no, el peor momento fue cuando se murió mi papá o mi mamá o un hijo, que no se lo deseo a nadie por si acaso. Pero como colectividad, los que estamos vivos, nada se ha parecido a esto. Porque nosotros no alcanzamos, o sea, la influenza, mal llamada gripe española, que debía de llamarse gripe estadounidense, porque la llevaron los soldados americanos que fueron a pelear en Europa en la Primera Guerra Mundial, con conocimiento de causa. Ahí un día alguien le puede estar planteando un tema de genocidio al presidente Wilson y a Pershing, al jefe. Ellos sabían que estaban con el problema y fueron a un continente que llevaba 4 años de guerra, con malnutrición, y mató, pues, a ver, la influenza, escoge la cifra, entre 70 y 100 millones. O sea, el COVID, con todo lo terrible que fue, no se parece a la influenza. No. Pero la influenza pues fue en 1920 y yo no creo que nadie viva 100 años, 105 años aquí, con alguna excepción, en Vilcabamba o en un lado así, pero ni se enteraron de la influenza. Y ese es otro tinte que también tiene la historia, porque hay un par de capítulos ahí que son externos de este narrador. ¿Ya? Y que como que te dejan un poquito esa parte conspirativa de la pandemia y cómo fue todo el manejo de las vacunas, sí, y esto acá, que incluso es un tema relevante hoy en día, que se discute en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, sí. ¿No? Y entonces tiene, pues el principal, por decirlo de alguna manera, el principal abogado del tema es nada menos que el ministro de Salud, o sea, Robert F. Kennedy Jr., hijo del asesinado senador por Massachusetts y candidato presidencial Robert Kennedy, quien fuera, para los que se asustan aquí. Él era el hermano de John Kennedy, John F. Kennedy, por eso se llama la avenida Kennedy, por eso se llama Ciudadela Kennedy, es por él, señor. Y cuando fue electo presidente y se posesionó, él nombró como secretario de Justicia, que viene a ser el fiscal general de la Nación, a su hermano, a Attorney General, a Robert Kennedy. Y nadie se le ocurrió decir, uy, qué abominación, cómo ha nombrado al hermano. No. Porque, entre paréntesis, el difunto Robert Kennedy, los que los conocieron dicen que era más brillante que el hermano. Y si no lo matan, hubiera barrido en las elecciones. Si Nixon a Humphrey le ganó con las completas, Kennedy lo hubiera barrido. Pero la teoría de la conspiración está viva ahí. Claro. Y además Robert Kennedy se indica al Big Pharma, que obviamente hizo harta plata, ¿no? Pero bueno, o sea que ahí también está eso. Sí, tiene ese trasfondo también, la historia tiene ese trasfondo, ¿no? Dime una cosa, tanto en tu vida personal como a lo mejor en la novela, ¿en algún momento tú sentiste, o en la novela lo haces trascender, la idea de que cualquiera se podía morir al día siguiente? Sí. En el peor momento, digo yo, cuando esto era que... O sea, obviamente habla de ese temor de que al principio pues uno no sabía qué pasaba y no sabían las probabilidades y lo que sea, entonces la gente estaba aterrada, ¿no? Y sí digamos, no explica un poco de eso, trata de decirlo, ¿no? Uno de los problemas del COVID era que al principio nadie sabía si era, perdonen por la comparación, no es por ligereza ni por nada, sino por ser gráfico. Nadie sabía si esto era espagueti a la boloñesa, o si era una parrillada argentina, o si era una clam chowder estilo Manhattan. No, nadie sabía qué era. Hasta que en Italia se les ocurrió hacer la autopsia y ahí descubrieron qué era, y por qué era, y cómo era, y cómo se trataba. Pero ahí encima de eso, nadie sabía qué era. Te daban unos tratamientos cada uno más bien intencionados, pero que no funcionaban, pues si nadie se veía muriendo. Post lanzamiento, ¿se te ocurrió hacer otra novela? Porque yo he oído que cuando uno escribe, eso es como algunos que la primera vez que fuman un cigarrillo ya después quieren fumar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el tercero. O realmente, obviamente, y esperemos que no exista otro motivo tan fuerte como ese. ¿Cómo está la cosa? O sea,
Originalmente el manuscrito tenía la palabra fin, como tú dices, la palabra tiene un fin. Pero de ahí justo mi amigo me dijo, no, eso no tienes que sacarlo de ahí porque no puedes cerrarte esa idea y salió de ahí. Que es una obra abierta. Pero sí, pero por el momento definitivamente no está para nada en los planes porque... Regresando al corte, le estaba preguntando a Benjamín si... Porque normalmente cuando uno, los que fuman, ¿no? Comenzaron con uno y a veces terminan fumando varias cajetillas. Cuando uno escribe una novela, le pica por la mano. Y para los amigos de la radio, cuéntame lo que decías. No, lo que estaba diciendo es que por el momento realmente no tengo plan. O sea, estoy metido en algunos proyectos. Fue un ejercicio bien intenso. O sea, que requiere, digamos, una dedicación, un tiempo importante. Lo que te decía es que originalmente el manuscrito tenía la palabra fin y mi amigo, el editor, que me dio algunos consejos, me dijo, no, eso tienes que sacarlo de ahí porque no puedes cerrarte nunca la idea. Y saca esas 3 letras. Salieron esas 3 letras y sí, a veces tengo algunas ideas en la cabeza de cosas que, digamos, algunas historias que... Pero siempre sobre novela. Sí, novela. He hecho, digamos, también he escrito alguna vez algunos como que tipo ensayos, ese tipo de cosas sí he hecho. ¿Siempre sí prosa? Sí, prosa. O sea, sí. ¿Vena poética? No. No, poéticas no. Algunas canciones quizás. Sí, pero está bien. Pero no de... Oye, hasta yo he hecho canciones, hermano, disculpa, o sea, eso no es... No, yo sé, pero claro, pero claro, no, pero mis canciones creo que no se podrían poner al aire. Prosa y, por ejemplo, a mí creo que siempre me ha gustado escribir en general algún texto, como me ha tocado escribir cartas o algunas cosas persuasivas o, digamos, no de comunicar, porque siempre he tenido esa... ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié administración de negocios con marketing. Sí. O sea, nada que ver con la literatura. No, pero, por ejemplo, en el marketing hay mucho de cuando uno hace el copy. No, sí, claro. No, claro. Pero digamos, pero no con la parte creativa. No, claro. No, pero también hasta para escribir, cuando tú quieres contar digamos, no, por ese lado, pues no, pero... Y cuando tenías que escribir algún caso, algún paper, siempre, digamos, no, esa parte ahí, como que digo, siempre me gustaba hacer eso ahí, pero no, a mí sí, porque hay gente que le mandan a escribir un paper y el infierno, el purgatorio, y dice, chuta, ¿y ahora cómo hago? Porque hay gente que no puede escribir, pues así como hay gente que no tiene el don de la palabra, que es un don, hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene. Y hay gente que mejor es que no lo tenga porque cuando hablan una sarta de estupideces que uno dice, señor, ¿por qué no lo hiciste mudo este tipo? Nah. A ver, vamos a entrar a la parte más delicada de la entrevista, que es tratando de evitar hacer spoiling, conversar algo sobre el contenido. Tú me dijiste ya que la novela está en primera persona. El narrador. Sí. ¿Es el narrador o es la narradora? Es el narrador. Ah, ya. Es que con el woke aquí, cuidado, me decía, diga narradores. Y ahí sí me le salto al cuello. Bueno, ya. Este es de todes. My goodness. Dios mío. Narrador. ¿Edad? En los 40, mediados 40. Coincidencia. En Pascuales, decía mi abuelita. Ah, ok. ¿Qué hace él? Él es él dice que es lo que los economistas denominan un subempleado, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajador independiente. Los economistas son algunos de los que a veces no deberían hablar, especialmente cuando hablan de lo que no es economía. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Señor presidente de la República, el presidente Correa, porque se confundió. Tenía razón, él estudió economía. No sabía nada de derecho, ni de historia, ni de eso, y dijo que como era el jefe del Estado, era el jefe de todas las funciones del Estado. Típico caso de economista que habla de lo que no sabe y le embarra. Así como cuando los abogados hablan de economía y le embarran. Entonces este man es un subempleado. Un subempleado. ¿Qué es un subempleado? Él se dedica a todo como guayaquileño. Una de las cosas que resalta es como resalta él que hace como 10 cosas. Es que justamente, pues no, este libro, para mí, yo lo considero, por ejemplo, a Guayaquil, un personaje principal del libro. Así lo veo. Trata de describe a través de este narrador
habla de Guayaquil, describe a la ciudad y también trata de describir al guayaco, al guayaquileño, y él es el típico que hace de todo, tiene su camioneta y con eso va, compra, comercia, se va, hace flete, uberea, ¿me entiendes? O sea, entonces esa es su profesión, básicamente. Y es un tipo que le ha ido bien, es exitoso, es el que tiene la casa más bonita de la cooperativa donde vive en el Guasmo, él vive en el Guasmo. Ah, ya, yo pensé que me decía que tendría que ser más bonita de San Borondón, no jodas, A ver, pero dijiste una cosa que es una gran verdad y que algunos autores de esos que andan volando por encima de los mortales, las ciudades tienen alma. Sí. El que diga que no, o sea, Santo Tomás de Aquino dijo que la humanidad tenía dos grandes problemas, siglo XIII. El primero era que la estupidez humana era infinita, estamos de acuerdo, ¿no? Se quedó callado hasta que un discípulo alzó la mano y maestro, ¿cuál es el segundo problema? Entonces dicen, porque comprenderán que en el siglo XIII no habían filmadoras, ni teléfonos celulares con cámara, que Santo Tomás se lo queda mirando fijamente y le dice, sin señalarlo, ¿no? Pero mirando, que cada vez hay más estúpidos. ¿Ya? Entonces los estúpidos creen que una ciudad es una cosa inerte, muerta, de concreto, de madera, de lo que haya sido. No. Las ciudades tienen espíritu. Guayaquil tiene un espíritu marcadísimo. Es de las ciudades que yo conozco que tiene un espíritu con una vocación marcada. Sí, claro, Guayaquil ha crecido una barbaridad, pero Guayaquil en esencia su espíritu no lo perdió nunca. Esta es una ciudad de comerciantes, de gente que trabaja. Aquí ser vago no resulta porque no hay quien te pague 15 y 30 todos los días como son en los lugares donde está concentrada la burocracia, en todo el mundo por si acaso, para que no se resienta nadie. Las ciudades tienen espíritu, tienen alma. Y el alma del guayaquileño es esa, sí. Y la ciudad le transmite al habitante de la ciudad su parte de su esencia, ¿verdad? Que hay algunos que la embarran. Santo Tomás, pues, está explicado lo de Santo Tomás. ¿Y qué más hace el hombre? Bueno, el hombre hace eso, para él, para él, por ejemplo, su otro personaje, su camioneta también es un personaje, claro. Su todopoderosa, como le llaman hoy, entonces... ¿De habla, sí. Bueno, es que esa es la que le da de comer, pues. Claro, total, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? Es un tipo que en un momento dado se frustra mucho de la situación que se estaba viviendo por toda la corrupción que había, pues él, digamos, no veía todas estas cosas pues en su andar y se frustra mucho. De ahí, obviamente, pues le pasan sus cosas, esto acá. En la novela después toma un rumbo interesante, ¿no? Y tú mencionabas que efectivamente Guayaquil es una ciudad que tiene un alma, unas cualidades únicas y que su gente no ha cambiado, pero de cierta manera yo sí considero, y a raíz de la pandemia mucho más, que la ciudad sí ha cambiado, y ha cambiado para mal. La pandemia cambió a todo el mundo. Y sobre todo aquí la historia deriva después a esta situación que tenemos, que es de cuando ya salimos de esta pandemia y aparecen las vacunas, también aparecen las otras vacunas. Y las vacunas las masacres en la cárcel. Las vacunas, y estas vacunas que tienen hoy en día Guayaquil... Quiero tanto, te mato. Y que a ese comercio y que todo esto de acá lo mató completamente. Sí. Lo mató. Entonces, Pero ¿sabes qué? Porque lo dejaron crecer. Claro que sí. Eso tenía que haberlo exterminado. Yo uso el verbo correcto por si acaso. De raíz. Pero ya el Ecuador no produce Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro. Ah, sí, los tres fusilaron, por eso los puse a los tres. Además, los tres son, en mi opinión, los tres mejores, los más destacados presidentes de la historia del Ecuador. Rocafuerte fue el primer presidente ecuatoriano, el gran educador, además. Fue el que más fusiló, por si acaso. Si no fuera por García Moreno, no existiría el Ecuador. Habían 5 gobiernos y ya Perú y Colombia se habían repartido el país en dos tostaditas. Segundo en fusilamiento. Y el tercero fue el general Alfaro, que luego terminó aboliendo la pena de muerte. Entonces, con cualquiera de esos, ¿tú sabes cuánto hubieran durado los vacunadores? 10 minutos. Lo fusilaba en la Plaza Grande. Bueno, aquí pasó justamente, y más o menos lo clava un poco el tema, ¿no? Es que las vacunas no se bebía antes aquí. Eso era algo que no pasaba. Y fue impresionante ver cómo todos los negocios fueron cerrando. Desde
desde que empieza esto, la cantidad de gente que se ha ido del país, o sea, y se han ido los más importantes, los que no te aguantan una vacuna, o sea, los que dicen aquí, los que realmente saben que una vacuna, un negocio de vacuna al final del día no va a preparar y cogen sus cosas y se largan. Y ese es el problema. Estamos ahorita. Sí, estamos al aire, no te preocupes. Sí. Es verdad. O sea, aquí en Guayaquil desconozco los efectos colaterales en otras ciudades del mundo, pero a nosotros después de la pandemia, y vienen las paradojas de la vida con las palabras, de la cual salimos gracias a las vacunas, caímos en otra pandemia, la de las extorsiones, también llamadas, popularmente llamadas vacunas, porque si alguien le dice a alguien, oye, fulano, y a ti te han extorsionado, probablemente el man, un buen guayaco, le dice, tu madre, loco, ¿qué es lo que me estás diciendo? Sí, es vacuna, ¿a ti ya te vacunaron? Y uno sabe que no se está refiriendo a ninguna vacuna, no, sino al, ¿sabes qué? Mira, ahí te mandamos una foto de tus hijos, ¿cómo hace ahí? Te vas. Y lamentablemente no se ha podido parar eso. Empieza cuando entra, digamos, entender el libro también, cuando entra el tren de Aragua, ¿no? Que el tren de Aragua, eso no sucedía hasta que entraron, porque esa es la... que son expertos en esa, en Venezuela, es su rama, digamos, en Venezuela es su especialidad, ¿no? Es como los cirujanos. Entonces entraron acá y encontraron esto. ¡Virgen! Y de alguna manera, como te digo, esta historia toca eso un poco también, ¿no? O sea... Yo me acabo de ocurrir una idea para que se te ocurra escribir. Eso que estamos hablando ahorita es un gran tema. Claro. Para una novela. Por supuesto. Gran tema. Porque además se basa en la vida real. A mí la novela que más me gusta es la novela histórica, la que tiene que... Por ejemplo, para mí las dos mejores novelas de Vargas Llosa son Conversación en la Catedral, que es un retrato del Perú de Odría, el general Odría que gobernó el Perú en la década de los 50. ¿Ya? Estamos regresando del corte. Le decía a Benjamín, estábamos hablando de que después de la pandemia vinieron las vacunas, pero no las que te pusieron aquí, sino las de acá. ¿Ya? Y que eso podría ser un gran tema. Porque ¿cuánta gente no se ha ido? ¿Cuánta gente no han matado porque no pagó? O sea, es un gran tema. Y como bien señaló él, el tren de Aragua, ese que según el imbécil de Maduro no existe. Sí. Bueno, ¿qué puedes esperar de un individuo que cree que hay 5 puntos cardinales? Bueno, ¿tú viste el video? No lo he visto. No, el hombre dice, hace años, que ha recorrido toda Venezuela, que ha recorrido todo, que hemos ido al norte, todos los 5 puntos cardinales, hemos ido al norte, hemos ido al sur, hemos ido al este, hemos ido al oeste. Y se le acabaron, y tú lo mira al edecán y dice, chico, ¿cuál es el nombre del 5.º punto cardinal? Y la cara del edecán no tiene precio. Se lo queda mirando como diciendo, este imbécil es imbécil de verdad, pues. Ya, el tren de Aragua no existe según Maduro, existe. Ya. Y es un gran tema porque, como decía, la Conversación en la Catedral es la una y la Guerra del Fin del Mundo la otra. Es un hecho histórico, la rebelión de los más pobres de los pobres en el nordeste de Brasil. No se les voy a hacer spoiler, pero para mí es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Y leo desde que tengo 8 años, o sea que debo haber leído algunos libros. Conversación en la Catedral sí es un libro así. Y la Guerra del Fin del Mundo es así. Parece novela rusa de lo grande que es. Pero ahí hay un tema, basado en la vida real. Porque en Estados Unidos una de las subdivisiones de la mafia era justamente, ellos le llamaban la protección, es lo mismo. La vacuna, te extorsionaban. Te cobro tanto para protegerte de que la otra familia no te ataque. Claro. Ya. O sea que no es que lo inventamos aquí. O sea, a principios del siglo XX, una de las ramas de la mafia americana, italiana, que luego se expande con la prohibición, que fue una estupidez, la enmienda Volstead, los hizo más ricos de lo que ya eran. Pero hay claro, no, y es un tema que, o sea, aquí había el secuestro express, que te robaban, que entraban, y obviamente pues no el tema del narcotráfico acá, pero lo de la vacuna es algo reciente que viene después de la pandemia. Yo sí creo que tiene mucha influencia, que justo entró el tren de Aragua y vio esto aquí, se aprovechó, se asoció con las bandas locales de esto acá, y precisamente
esta historia trata de dejar de tocar eso, ¿no? De hecho lo toca, ¿no? Y como te decía en un momento, él habla de que, ok, aparecieron las vacunas, sí, ya salen las vacunas, y habla de las vacunas, ¿verdad? Y de repente también aparecen esas otras vacunas, ¿no? Las vacunas que han cambiado a Guayaquil, como te decía, o sea, fue impresionante ver la cantidad, digamos, ¿no? En todos estos recorridos que tenía que hacer por la ciudad. Era impresionante ver cómo las puertas se cerraban, los negocios se cerraban, la gente se iba, y coincidía con los reportes en los periódicos que salían, los miles que se iban por el Darién, ¿no? O sea, desesperados, ¿no? Y era la mejor gente, la gente más... La gente trabajadora. Emprendedora, el que tiene un negocio que dice, ok, me vienen a vacunar, esto no va más, chao, y se va. Y es, no, porque y es una además tristeza. que hay otro problema, que el que paga una vez paga siempre. Ese es el problema. Porque ellos no te cobran una vez. No. Te vienen a cobrar el otro y el otro y el otro. Es como una epidemia o de vampiros o de mosquitos. Es terrible. Entonces, eso, ¿no? O sea, la historia toma ese rumbo también. Una preguntita tratando de no hacer spoil. ¿Este personaje es casado, soltero, divorciado, viudo, qué? Es casado, felizmente casado, sí. Ah, ya, o sea que sí. aquí no hay aventuras románticas. No. Okay. Yo pregunto. Sí, por supuesto. Además que apenas uno lee se da cuenta, no es que estoy develando un misterio. ¿Ya? ¿Hijos? Sí. También. Sí. O sea, un ciudadano normal. Un ciudadano normal, es una persona, como te digo, trata este personaje, yo creo, pretende describir al guayaco, digamos, ¿no? A la persona, guayaquileño que sale a hacer sus negocios, que es trabajador, echado para adelante. Normalmente comienza de cero o de menos algo, porque no hereda plata, no tiene fortuna, no tiene conexiones, o sea, ese es como dicen los gringos, le dicen el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo. Sí, ese es el hombre. Ese es el hombre. ¿Y cómo se llama el fulano? No tiene nombre. Ah, no tiene nombre. Pero tiene un apodo. Claro, el apodo es Camareta. Ya, ok, sí, porque en Guayaquil puede no tener nombre, pero apodo sí tiene. Apodo sí, seguro. Y de hecho, todo el resto de personajes con los que conversa, ¿también todo, tienen apodo? siempre les va tirando un apodo. Es como Guayaquil, claro, sí, como tú dices. Siempre hay un apodo. El que haya estado en escuela y colegio aquí en Guayaquil sabe que sale con uno y en algunos casos más de un apodo. Algunos, sí. Pero hay uno que lo distingue por sobre todas las demás características, sean reales o inventadas. El primero que te puso el apodo tuvo éxito. Sí, porque a veces el apodo no tiene nada que ver con uno, pero tuvo éxito. Pegó. Te jodiste. Cuando te mueres, dices, ¿te acuerdas de, por decir algo, Jirafa? Sí, claro, hermano, mi pana. Falleció. No puede ser, Jirafa falleció. Y Jirafa es bajito. ¿Por qué le pusieron Jirafa? No sé, pero le pusieron Jirafa y se murió como Jirafa. Claro. Porque el apodo no te lo cambia nadie. Sí. Eso es más fuerte que la fe de bautismo y que la cédula de identidad. Es a prueba de todo. ¿La novela transcurre solo en el 2020? Como te digo, 20, es muy 21, 22, 23. No, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del 2020. O sea, es todo el año 2020. Todo el año 2020. Los 360 O sea... ¿El 2020 fue bisiesto o no? No. Ya tengo mis dudas. Bueno, fueron como 365 o 366 días, no jodan, no hay años de 364 ni de 367. A ver, pero en enero, aquí, todavía no sabíamos nada. No sabíamos nada. En febrero empiezan a trascender las noticias de Europa. Sí. Y precisamente en enero no sabe nada, pero él comenta, pues, ¿no? Que ya habían en la bahía, los chinos que están, ya, pues, en todas las cuadras que tienen, ya andaban con mascarillas. Bueno, sí. Ya, entonces, esa es una cosa que tiene Guayaquil de particular, que tiene esta influencia muy grande de este tránsito que había, que justo regresaban de esto acá. En Japón también mucha gente siempre ha usado mascarillas. Sí. No, y ahí estos son, digamos, pues, empresarios que tienen sus negocios en la bahía, que viajan constantemente, y ya llegaban en enero, ya estaban con mascarillas. De ahí
obviamente, pues no estos primeros meses del año, son los meses en que vienen todos los migrantes de todos lados. Ecuador tiene, y sobre todo Guayaquil, la costa, pues recibe toda esta gente. Muchos vienen de Italia, que también en un momento dado fue un foco muy grande de la pandemia, porque la parte del norte de Italia tiene mucha relación con Wuhan. Pegó feísimo, ese fue el primer epicentro, ¿no? Exactamente, fue el primer epicentro. Fuera de China, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la República Popular China han logrado hacer un cóctel que mezcla lo mejor de dos mundos. Son neoliberales multiplicados por 100.000, pero en el tema político se hace lo que el Partido Comunista Chino dice y se sabe lo que el Partido Comunista Chino permite que se sepa, y el resto no se sabe porque nadie quiere que lo fusilen por publicarlo, y había un hermetismo brutal hasta que ya no pudieron más. Y se señaló que Wuhan era el epicentro. Y se señala porque, no me consta porque no trabajo para esa gente, pero aparentemente los satélites norteamericanos empezaron a notar una actividad distinta, diferente, y dijeron, ahí la cosa. Y ahí es la cosa. Claro, en Italia fue terrible. Claro, entonces, obviamente, pues ahí habla también... Tienes razón, fue el norte de Italia. El norte de Italia, porque hay mucho el tema textil y todo está relacionado con Wuhan. Y entonces ahí habla pues también no es que habla, porque a través de estas historias pues va diciendo sí, pues, a esta inmigración que viene y que está justo en estos meses. Entonces yo creo que obviamente aquí, para llegar al punto en que fue tan rápido, el COVID estaba muchísimo antes de lo que dicen que es el paciente cero. Pues, ¿no? Claro, o sea, eso ya... En aguas residuales encontraron desde noviembre en distintos lugares. Claro, entonces pasa que ya llega un punto en que... Claro, lo que pasa es que el paciente cero aquí fue el primero que apareció. El primero que se dice que fue, pero realmente esto ya viene... Y digamos, quizás Guayaquil se da pues esta situación, ¿no? Que tiene esta cosa y que trata de explicarlo. Puede ser una causa, en la radio, seguimos aquí. Hay algunas personas que sostienen que otra razón por la cual Guayaquil explotó como explotó es que ya a nosotros nos encerraron el 16 de marzo, si no me acuerdo. Por ahí fue. Ahí fue. Y hubo antes de la encerrada, aunque ya los partidos de fútbol. Exacto, los dos partidos de fútbol. Sí los tienes ahí. El uno fue un partido en el estadio que queda ahí frente al Estero Salado. Es que hay que ser genial para hacer algo frente a algo llamado Estero Salado. Además encima de lo que era el basurero, porque ese era el basurero a cielo abierto de Guayaquil. El líder a Tralalá le donó el terreno. Bueno. Y luego hubo un partido de Emelec en el Capol. En el un partido que fue, que creo, con Independiente, que encima lo terminaron perdiendo. No fue mucha gente, pues no tenían buen feeling, pero hubo como 12 o 14.000 personas. En el otro hubo 20 y pico de mil. Fue con Aucas, le metió 4-0. Y algunos médicos con los que yo he hablado me dijeron que eso, si allí hubo gente contagiada, la cagara. De hecho, creo que uno de los partidos, el último, lo habían suspendido. Estaba suspendido y después revirtieron por la presión de los hinchas, yo qué sé, o sea, porque ya había una disposición de pararlo y después que los hinchas se quejaron o lo que sea y bueno, pues sabes que no puedes parar el fútbol y entonces no, pero si salieron autoridades a decir que lo peor que había era el miedo. Puta, yo cuando vi eso dije, Dios mío, y me acordé de Santo Tomás de Aquino. No fue impresionante. No, a ver, y lo ¿Te peor acuerdas de que todo, no querían, en un momento dado querían cerrar la provincia del Guayas, claro, que no querían, digamos... me hagas acuerdo, una persona que hace opinión y que el 99% de las veces es una persona coherente, inteligente, todo lo bueno. Todo el mundo tiene errores. Fue la que se mandó pues la frase que había que cercar y aislarnos. Y yo sí, discúlpame, pero la estupidez no tiene sexo.
Cuando alguien dice una estupidez, porque, a ver, ese tipo de comentario solo lo podía haber hecho una persona o muy estúpida o muy perversa. Lo cojo por el lado de que se le fueron unas patas como a cualquiera, pero fue una locura porque aterrorizada, ¿no? Gente, claro, sí, yo entiendo. Pero perdóname, pues, hermano, y sobre todo, pues, no, en un país que nos ha caracterizado siempre, o sea, por la solidaridad, ¿no? ¿Sabes? Cuando vio el terremoto, cómo la gente corrió, y en un país que siempre ha sido así. Para que se roben la plata. Ya, pero no era apropiado, pero eso te da más o menos para que veas el punto que en un momento dado la gente estaba aterrorizada, o sea, lo que se vivía, esto es, no sé, pues el fin del mundo, esto se va a acabar, era terrible, ¿no? Entonces, sí, y llevó a la gente digamos, ¿no? a tomarse una posición súper, digamos, no fuera de lugar, injusta, fuera de lugar, contra Guayaquil por la situación, por la situación como estaba, y luego ¿no? se viró la tortilla, pues cuando en Ecuador, porque, a ver, aquí después ya Guayaquil fue como la erupción del Vesubio, claro. Erupcionó, mató Pompeya, Herculano, todo, y nunca más ha vuelto a jorobar, gracias a Dios. Allá, porque la persona es de Quito, en Pichincha fue como el Tungurahua, pues que lleva erupcionando desde la campaña electoral del 2002 de Lucio con Álvaro. Porque así es, cada volcán es distinto en su sistema eruptivo. En Pichincha, de repente, cuando ya nadie más tenía casos, ellos se dispararon y ahí algunos le dijeron que por qué no decía lo mismo. Claro. Yo no, por si acaso. No, y era el tema de que, no, pues que por qué salen de las casas, no se pueden quedar en las casas. Y claro, no, era también situación distinta, lo que tú decías hace un rato, de que sí, seguramente pues no, en otras ciudades, sobre todo en Quito, no es como la gente aquí, nada, no es como la gente en Guayaquil, que sí depende más de salir, digamos, no hay más los puestos aquí de trabajo son quizás más estables. Aquí la gente tiene que puede salir, y además que tiene que salir porque también incluso tú sabes, en las zonas marginales se vive a veces, pues no, las casas son muy pequeñas, en el día estar encerrados ahí, entonces eran situaciones distintas, digamos, ¿no? Que sí, son dos mundos distintos, ese es el tema que no queremos, que da hasta risa, ¿no? Nosotros somos un país que en los globos terráqueos pequeños o en los mapas pequeños hay que buscarlo bien, hay que saber dónde está para encontrar Ecuador y Uruguay, porque son tan chiquitos que es difícil verlo. Peor Uruguay, que está en medio de dos monstruos, Brasil y Argentina. Colombia y Perú son pequeños al lado de Brasil y Argentina, de Brasil especialmente. A ver, pero somos dos mundos distintos, en todo. Allá les tocó después. Sí. Nunca en los niveles que aquí. No, para nada. Afortunadamente, pues uno no le decía ya estaban más preparados, también sí. Fue, digamos, no, el problema principal la gente se murió más por el colapso de los hospitales, que no hubo, digamos, era una enfermedad que al final se podía más tratar, no había colapso de los hospitales. No había capacidad de entierro en los cementerios, claro, imagínate si los cementerios no podían, los hospitales, claro, y no se sabía qué había que hacer. Y ya después fue yendo más suave. Y luego Guayaquil, así como hizo así, y se quedó así plano. Que todavía me imagino yo que algún investigador debe estar tratando de encontrar la razón porque yo creo que es más fácil encontrar la razón de por qué estalló, por qué se frenó y se quedó así, prácticamente casi en cero. Esa sí es una pregunta que yo algunas veces me he puesto a pensar, obviamente yo no sé de eso, de epidemiología ni esas cosas, ni idea, pero tiene que haber una explicación, porque el inicio tú lo has dicho, la cercanía, los viajes, todo, es verdad. ¿Y por qué paró? Salió un estudio hace un par de años, creo, haciendo una comparación, o el año pasado, algo así. Hacen una comparación de los países y ciudades que encerraron a la gente y los países y ciudades que no. Y adivina el resultado. Es más o menos igual el número de muertos. Y los primeros fueron más rápido al principio y después los otros más pero es más o menos igual. Y eso que nuestro encierre, estamos ya nuevamente al aire en la radio, estábamos hablando de por qué Guayaquil, y luego entra a otros lugares. Y le decía que hubo un estudio, creo que de la OMS o de la ONU, y llegó a la conclusión comparativa que los lugares que se encerraron y los lugares que no se encerraron, más o menos tuvieron la misma cantidad de muertos y de casos, lo cual también es complicado de entender. Ahora, nuestro encierro, el que batió todos los récords fue el del imbécil de
del presidente de Argentina, de Fernández. Yo estuve encerrado más de un año, casi año y medio. Panamá creo que también cerraron. O sea, fue una locura, una cosa así. Mi hija menor estudiaba en Argentina, psicología, en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y ya el último año se demoraron ellos más que nosotros en encerrar, pero ya en abril, fines de abril, le dieron, ¿sabe qué? Todo es telemático en casa, nada, no hay nada de presencial. Y entonces yo le dije, pero a ver, pues, si vas a estar encerrada allá, ven a estar encerrada acá, porque estás con tu familia, con todo el mundo, o sea, igual, como con el internet no importa dónde estés, igual hizo lo que tenía que hacer telemáticamente e igual se graduó. Pero lo de la Argentina fue un encierro. Si a nosotros nos pareció uno de los errores de la alcaldesa de Cynthia Viteri, fue ella quería prolongar todavía el encierro en Guayaquil. Y claro, el gobierno al principio, en una jugada hábil, que luego ya no fue tan hábil, delegó en los municipios el semáforo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Cada municipio decidía. Y entonces acá queríamos, tuvo que intervenir ahí el COE Nacional y decir, no, pues ya, recojo mi autoridad, le quito la delegación. O sea, al final lo que terminó acabando el COVID es la inmunidad de rebaño. O sea, eso es lo que terminó, y ahora es una gripe, digamos, ¿no? Porque seguramente la influenza sigue matando alrededor de 130.000 a 150.000 personas al año. Así es. Todos los años. De hecho, después del COVID creo que aumentó las muertes de influenza porque la gente estaba, digamos, había estado menos expuesta, digamos, ¿no? Entonces, como que al tema de anticuerpos y sí, ¿no? O sea, la inmunidad de rebaño terminó siendo la inmunidad de rebaño demora. Sí. Y para que haya inmunidad de rebaño no puedes estar encerrado. Claro. Porque si estás encerrado, ¿dónde está el rebaño? Claro. Ese era el argumento más fuerte contra el encierro, era que así no vas a lograr nunca la inmunidad de rebaño. Que es como han terminado más o menos, creo que la peste negra, no sé, porque eso ya es el siglo XIV, 1350 alrededor. Es la peor de todas, mató 1/3 de toda la población de Europa y la parte de Asia de acá, porque en China aparentemente no hubo la peste. Esa es supuestamente es la peor. De ahí va la influenza. Y han habido otras pestes que no han tenido tanta difusión porque eran en otra época. Es más, todavía no se termina de determinar exactamente cuánta gente mató el COVID. Pero está muy lejos de la influenza. Está... No creo que haya llegado a 20 millones. Ahora, alguien me dijo, ¿tú cómo sabes cuántos se murieron en China? No sabes. Claro. Sí. Igual siempre hay esas teorías de conspiración, que de dónde salió el virus y lo de aquí, lo acá. La novela tiene también como motivo estos 2 capítulos que te dejan, porque obviamente es parte de la historia, pues, de lo que pasó. Y también de cómo se llegó a esta inmunidad de rebaño, ¿no? Uno de los capítulos es te da ese de cómo se fueron desarrollando. ¿Te acuerdas que había primero el alfa, el beta, el delta, y habla del Omicron, que el Omicron, que al final del día creo que ese fue el que dijo arrivederci. Cuando llegó ese, ahí ya se obtuvo ese. Ya estábamos rebañados. Sí, rebañados. Sí. Y en alguna parte del libro, tu personaje, ¿cómo es que se llama el tipo? Camareta, yo le iba a decir Gallareta, puta, qué horror. Camareta de las que hacen boom. Sí, las de los años viejos. Sí. De alguna forma tocas el tema local de la gente con títulos universitarios, algunas personas de edad mayores a mí. Yo tengo 71 años, eran mayores algunos, otros eran menores, pero gente educada, estudiada afuera y aquí, que te salieron con el tema de que la vacuna no era vacuna y que no se vacunaron. Yo conozco varios casos de gente que no se vacunó y se murió. Sí, yo también conozco algunos. ¿Eso también está allí?
Habla de las vacunas, cómo fueron saliendo los distintos tipos de vacunas, porque acuérdate que había primero esta, la tradicional, y la otra, la de ácido ARN. Sí. Ya, entonces, Pfizer y Moderna. Sí, entonces habla un poco de eso de ahí. La otra era AstraZeneca y las otras eran las chinas. Sí. Que eran muy buenas. Y las rusas. La rusa, que era también... Entonces la Sputnik, pero la rusa sí. No funcionó mucho. Sí. Esa era también del método tradicional, sí. Del vector viral. Sí, entonces, igual que la china. Sí. Y AstraZeneca creo que también era tradicional. Sí. Entonces sí, habla un poco también de eso. AstraZeneca Oxford, porque fue con la Universidad de Oxford. Como te digo, tú preguntaste que yo lo considero una novela histórica, ¿sí? Al final del día. Y mi afán fue, de alguna manera, a través de esta narrativa ficticia, ¿ya? Poner cosas que sean al final una referencia de todo lo que sucedió en el 2020, particularmente en Guayaquil, obviamente, pero también hay un contexto global, porque las noticias que se ven ahí, y Guayaquil estaba, digamos, todo en un contexto global, ¿no? Entonces también habla de todo el desarrollo de las vacunas y lo que pasaba afuera, y etcétera, ¿no? Entonces eso de ahí es como para dejar una es una novela histórica. ¿Sí? A ver, toda la novela es ficción por definición, pero cuando está adecuada en un marco geográfico definido que existe, en una época histórica que existió o que existe, en un hecho, en este caso en el hecho central que es el COVID, que lamentablemente sí existió, muy lamentablemente, está haciendo historia. Eso es historia. La historia es la recopilación de los hechos. Para unos algo será más importante históricamente, para otros no. Unos miden la historia muy militarmente, otros miden la historia... Hay un libro genial que se llama Historia de las Ideas, que si no lo has leído te lo recomiendo, te lo voy a enviar la foto del... Es una estupidez de 1000 páginas, pero vale la pena. ¿Ya? Esa es la historia. Los mitos, que lamentablemente los han metido en la historia, son la parte mitológica de la historia, pero también son. Por ejemplo, un mito célebre. Guayaquil fundada el 25 de julio de 1535. No, chicos. Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso que ahora te hablan de un proceso fundacional. Anda, dile pues a los romanos que la fundación de Roma fue un proceso fundacional. Te mandan al carajo. Si ellos hasta que después nosotros ya pusimos antes y después de Cristo, las fechas eran ad urbe condita, al año de la fundación de Roma. Específica, estaba hablando de tal año. No había un proceso fundacional, y estamos hablando de como 400 años antes de Cristo, o 300, algo así, ¿no? Y ahí ya tenían fechas exactas y nosotros tenemos un proceso fundacional. No, el otro mito histórico que está metido, estamos hablando de Guayaquil. Guayaquil, eso no existieron nunca. Esto se llamaba Guayaquil por el cacique Guayaquile. Eran las tierras del cacique Guayaquile. Por eso le pusieron Guayaquil. Bueno, son los mitos. A ver, realmente ha sido muy interesante el tema. Es primera vez que me entero de que alguien ha escrito aquí en el Ecuador, y concretamente en Guayaquil, una obra literaria, en este caso una novela, que nos cuente y nos recree una etapa horrible de la historia de la humanidad, y particularmente horrible de la historia de Guayaquil, porque aquí hubo como 20.000 muertos. Impresionante cómo la curva es una locura. Una cosa, sí. Así que felicitaciones, porque el hecho que narras amerita que alguien lo narrara, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. El mundo tiene un antes y después del COVID, el mundo moderno, sí. Por la rapidez de todo, por todo. Así que felicitaciones nuevamente. ¿Cómo hace la gente para adquirir el libro? Pregunta fundamental, ¿no? Sí, el libro está guardando para el final. No, está en Librería Española, en Librería Vida Nueva. Vamos a estar en septiembre en la Feria del Libro. Ya mismo. Sí, en la Feria del Libro, en el stand de la Librería Vida Nueva. Voy a tener el honor de estar con mi papá, que también publicó un libro este año. Ese sí es de verdad, porque ese sí es un libro de verdad. I know that. Sí, entonces
voy a tener el honor de estar con él ahí compartiendo en la Feria del Libro. Está como digo, en libros, y también está en medios digitales, ¿no? En Amazon, en ebook. O sea, que no es que tienes que irte a Salamanca, España, a comprarlo, no. Está en los medios digitales y está en varias librerías de Guayaquil, o sea que... Ya. Y no es un libro de 500 páginas, tiene... Sí, es una novela corta. Tiene 210, porque el epílogo, contando el epílogo, 211, ya. Los sapos cuentan hasta el índice, pero eso ya no es parte del libro, es otra cosa. Sí. 211 páginas, está escrito a un espacio grande, o sea que no es como la Biblia, que hay que ir con lupa, ¿no? Fácil de leer, corto, real, esto pasó. Obviamente es novela, pero esto pasó. Aquí el Señor no se inventó el COVID, ni se inventó los muertos, ni se inventó lo que pasó, ni se inventó la vacuna, la segunda etapa de vacunas, la del billete. Todo esto es verdad. Y todos lo sabemos, además. Aquí nadie puede... Ay, no, que yo no sabía que de dónde vivía, hermano, en Marte. Así que nuevamente felicitaciones, Benjamín. Encantado de estar aquí. Y espero degustar el chocolate más tarde con un buen vino. Sí. Porque hay maridajes buenos de chocolate con... Un roncito pega también. Sí, pero a mí el ron no me gusta mucho. Ah, bueno. Con que también a veces consumido chocolate fuerte, es con un buen single malt. También. Sí. Y ustedes ya saben que yo bebo según los usos horarios. En Londres ya es de tarde. Así que bebo. Además el meridiano de Greenwich es el que determina las horas. Así que, ¿saben qué? Bebe a la hora que te dé la gana, hermano. Es tu vida. Hay una. Vamos a terminar. Antes de terminar... Antes de decir esto, dos cosas que la entrevista estuvo tan interesante hablando del libro que no lo dije antes. Hay 3 policías que están secuestrados porque supuestamente han ido a asesinar al indígena Leónidas, que es un nombre griego, el rey espartano, Iza, que es un apellido castellano, y Salazar, que es un apellido vasco-navarro. O sea que si el señor es indígena, yo soy marciano. Los han detenido porque en este país de imbéciles o de estúpidos, como diría Santo Tomás, aquí hay 2 justicias. Entonces, y hoy día es la tercera audiencia de la justicia indígena para juzgar a 3 policías que supuestamente en la mente de estos desquiciados e imbéciles habían ido a intentar matar a Leónidas Iza. Perdón, ¿y qué hace el gobierno que no los ha ido a sacar? Así se la pregunto de frente. ¿Qué están esperando? ¿Que les metan palo, que los ortiguen, que les echen abuelada? Eso no se puede permitir, señores. Aquí hay que acabar con esta alcahuetería de 2 sistemas de justicia. Eso no existe en ninguna parte del mundo civilizado. Y donde existe es para infracciones menores y para conflictos domésticos. No para investigar asesinatos ni para juzgar a nadie por intentos de los mismos. Así que, a ver, ¿qué es lo que estamos esperando? Descubre nuestro nuevo hotel número 10 en Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde de Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, gracias por habernos escuchado y visto lo que nos vieron. Nos vemos mañana. Mañana ya es viernes, así que nos vemos mañana. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.